Hoy día nos toca revisar el capítulo 11. Pablo defiende su potestad apostólica. Vamos a dividir en dos este capítulo, del 1 al 15, como está en la versión 60, y del 16 al 33. Dice así: ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren, hermano, la analogía que hace Pablo acá. Él se ha preocupado de que esta iglesia sucia vuelva a estar limpia, por medio, ¿cierto?, del Evangelio, por medio de la sangre de Cristo. Esa era su preocupación, volver a recordarles lo que Cristo Jesús había hecho por ellos en la cruz. Con su muerte perdonó sus pecados, pero Satanás, introduciendo los engaños, provocaba en estas personas querer satisfacer la demanda de Dios por méritos propios. Y Pablo dice, no, todo está en Cristo Jesús. Y Pablo dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. El Evangelio en sí es un hecho sencillo, simple, que tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo. No tiene que ver con nada de lo que nosotros podamos hacer, porque todo lo hizo Dios en Cristo por nosotros. Y en esta simplicidad que es el Evangelio, ocurre que llegan otros ofreciendo otras cosas que a la carnalidad propia le son como lógicas o coherentes. Hacer. Satanás fue astuto cuando engañó a Eva. No moriréis, serán como dioses. Y caen. Esta es la preocupación que tenía Pablo. Esta simplicidad, esta sencillez, es esa pureza esencial que debemos tener en cuanto a lo que es la obra de Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibierais otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriréis bien, o lo van a recibir bien. Me recuerdo de nuestro querido hermano José, el papá del pastor, que ya murió hace bastante tiempo atrás, cuando él decía, el evangelio es Cristo más nada, la sencillez que habla Pablo acá. Pero estos que llegan, estos falsos maestros, traen otras cosas. Por eso es que Pablo dice, bien nos reciben, les llama la atención, hay que hacer esto, otro. La simplicidad del evangelio. Cristo murió por nuestro pecado, pagó nuestra culpa en la cruz, resucitó y nos dio vida. Con una llaga fuimos curados. Pero cuando se nos dicen otras cosas, Cristo más ir a la iglesia, Cristo más las obras o Cristo más cualquier otra cosa, ahí se empieza a corromper humanamente, ¿cierto?, esta simplicidad y uno piensa, voy a hacer cosas, porque todo el mundo cree que tiene que hacer cosas. Entonces Pablo está preocupado de eso. La serpiente fue astuta y engañó a Eva. Va a venir también y va a querer engañarlo a ustedes. Cristo es el todo. No hay más que eso. Verso 5. Cierto, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. He enseñado todo conforme a la verdad del Evangelio, igual como lo hicieron los otros apóstoles. Verso 6. Porque aún soy vasto en la palabra, en la versión de usted dice tosco, rudo, pero no en la ciencia, mas en todo somos ya del todo manifiestos a vosotros. Es decir, Pablo está manifestando que él quizás es duro en la palabra, en la forma de hablar, pero en cuanto al conocimiento, tiene un conocimiento profundo de la verdad del Evangelio, porque Cristo mismo fue el que le enseñó. Él le reveló esta verdad y lo ha revelado manifiestamente, sin medias tintas, completamente clarito, para que justamente estemos firmes cuando Satanás nos quiera engañar, así como engañó a Eva en el paraíso. Verso 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados? Porque os he predicado el Evangelio de Dios de balde. ¿Esto lo hice por nada? ¿Toda esta preocupación, toda esta dedicación ha sido por nada? Si se fijan cómo Pablo fue construyendo nuevamente esta iglesia a partir de los cimientos del Evangelio. Dice, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Eso es lo que Pablo quería conocer de ellos. ¿Y dónde está este Jesucristo? ¿Dónde está este crucificado? Guardado en el baúl, en el sótano de la iglesia. Porque cada uno quiso seguir por su camino. Me temo que como la serpiente engañó a Eva, con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos de la simplicidad que es en Cristo. Pablo no fue menor que los otros grandes apóstoles. Todo este trabajo de humillarse, de soportar la burla, de soportar el desprecio, lo hizo por amor,
para que ellos llegasen nuevamente a ser parte del reino, porque estaban fuera del reino con su actuar carnal. Y vemos que a pesar de que aún habían algunos que lo cuestionaban, el grueso de la iglesia se fue nuevamente enraizando en la fe de Jesucristo. Verso 8. ¿He despojado a las otras iglesias recibiendo salario para ministraros a vosotros? ¿Me he aprovechado de los otros para trabajar con ustedes? Y estando con vosotros y teniendo necesidad, dice, a ninguno fui carga. Deja claro aquí Pablo esto. Dice, porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Dice, y de todo me guardé, de seros gravoso, y me guardaré. Verso 10. Es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada en las partes de Acaya. ¿Por qué? Porque nos amo. Dios lo sabe. Él los amó profundamente, a ellos y a todas las iglesias en las cuales Él levantó. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Pablo es el fiel reflejo del sentir de Cristo. Por eso que dice, imítenme a mí como yo a Cristo. Él soportó como el Cristo soportó también la bajeza de los hombres. Él también la soportó. Soportó el maltrato como Cristo, también lo soportó. Perdonó como Cristo a aquellos que le traspasaron, Él también. Y gustó la muerte igual que el Cristo, también la gustó Él. También lo mataron al final del día. Él, en carne propia, mostró el sentir de Cristo. Y aunque se lo cuestionasen, Él defendió su apostolado. Verso 12, más lo que hago, haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que lo desean. Más lo que hago, dice, haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Esos que se andan fanfarroneando, bueno, pónganlo en la balanza con nosotros. ¿Han hecho lo que hemos hecho nosotros? Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, esos que se andan vanagloriando y mostrándose como pilares de la verdad, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Miren lo que dice el apóstol. ¿Se recuerdan ustedes lo que dice Pablo a Timoteo con respecto a quién es el buen obrero? Aquel que traza bien la palabra de verdad. Ese es un buen obrero. Es el que es aprobado, como hablábamos acá. No es el que se alaba a sí mismo. Y aquí estos que llegaban y todos colocaban oído, no se daban cuenta que le estaban mostrando un Cristo distinto al que Pablo predicó. Y aquí estos que se andaban vanagloriando y haciendo manifestaciones como grandes apóstoles, eran solamente falsos maestros, obreros reprobados, que se transfiguraban en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, no se asombren con esto, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, es decir, muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El que no es un buen obrero queda como réprobo, y el réprobo perecerá. Por eso que está este temor en Pablo, porque él veía que no había una firmeza tan plena, porque llegaba cualquiera y ponían oído al tiro. Se olvidaban que lo que Pablo entregó en esa simplicidad de lo que es el Evangelio, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como él mismo lo explica en 1 Corintios 15, que Cristo murió conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso es lo que esperaban todos los hombres de haber en adelante. Incluso Oseas, ¿cierto? ¿Se recuerdan Oseas 6? Cuando habla con respecto a la resurrección del Cristo, que al tercer día no resucitará, dice Oseas 6, los primeros versículos. Qué importante es el apóstol en cuanto a la preocupación que tenía de que esta palabra fuera muy clara. Y se preocupó de eso, hermano. Y nosotros también debemos preocuparnos de estar firmes en esta verdad. Ya sabemos que el Evangelio de Cristo más nada más. O sea, no podemos olvidarnos. Cuidado. Satanás los puede engañar con su astucia. No salgan de lo que yo les he hablado. ¿Cuál es el fin de estos falsos maestros que están diciendo cosas que Dios no dijo? Muerte. ¿Y qué pasa cuando esas palabras que no son las que Dios da para vida permean a la persona? Muerte. Porque empieza uno a hacer cosas que no corresponden y que Dios no dijo. Dios, así como en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, dijo, esto haréis de esta forma, y decían, amén. Pero si lo hacían de otra forma, iban a perecer. Y aquí nos dice, Cristo es el que murió. Cristo fue el que tomó nuestro lugar. Por lo tanto, ¿en qué debemos afirmarnos?
en que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y en eso nos dio vida y entrada al reino. Eso es, no nos salgamos de eso. Son los márgenes, ¿cierto?, que Pablo puso. Cristo más, nada más. Dejo hasta aquí mi comentario y le voy a dar el pase a nuestro hermano Alex. Gracias, hermano. Comento entonces la primera parte de la lectura. Me parece que aquí lo más notorio es que Pablo se ve obligado a defender su apostolado. Y no es por un asunto de amor propio, sino porque con ello está en el fondo defendiendo el Evangelio. De su autoridad dada por Cristo depende su mensaje del Evangelio, la importancia que tiene, que no es palabra de hombre. Por lo tanto, no es un apóstol más en la vitrina de estos llamados falsos apóstoles. Y le resultaba un tanto desagradable tener que hacer esto, mostrar sus pergaminos espirituales, por así decirlo. Pero defender su apostolado era defender el valioso mensaje que Cristo le había dado. Otra cosa, el afecto que él tiene por sus hijos en la fe era tan grande que incluso hay una parte aquí que dice que está dispuesto a hacer casi cualquier cosa para mantenerlos leales a Cristo y evitar que caigan en manos de los maestros engañadores. Y a esa jactancia, entre comillas, Pablo llama locura. Y lo llama así porque él había sido muy claro respecto a que un cristiano no debe alabarse a sí mismo. Eso lo había dicho en el capítulo anterior, el 10, verso 18. Pero ahora, aquí, se ve obligado y está dispuesto a hacer cualquier cosa para volverlos a Cristo. Y por eso llama a estas palabras locura. Esto me recuerda que una vez, hablando sobre sus hermanos israelitas de la carne, él, y creo que sinceramente, estuvo dispuesto incluso a ser apartado de Dios por amor a sus hermanos judíos. De manera que está siendo sincero el apóstol cuando hace estas cosas. Ahora bien, una cosa interesante, aunque Pablo diga aquí que esto que va a decir es locura, no nos engañemos, hermano, esta igual es palabra inspirada de Dios, porque esta actitud procede del amor de Cristo que él imita, está procediendo según el sentir misericordioso y paciente de Cristo. Dice en una parte, os celo con celo de Dios, un celo que es por el bien de ellos, tal como Dios los celaría. Y en ese intento entonces él se ve obligado a, comillas, jactarse, pero buscando un bien superior. Me llamó mucho la atención cuando el apóstol Pablo aquí, en su discurso, nos da a entender que cuando alguien predica el Evangelio y las personas creen, es como si el predicador realizara un matrimonio. Está casando a esa persona con un solo esposo. Y esto le da una solemnidad tremenda, hermano, cuando alguien le habla a otra persona de Cristo y le predica el Evangelio. Lo está desposando con Cristo. Lo está desposando con un solo esposo. Junto con esto, siempre que esto sucede, el maligno querrá repetir la caída del Edén. Y eso es lo que quiere evitar a toda costa el apóstol Pablo. Así que estas cosas siempre están presentes, hermanos, cuando usted le habla a alguien y esa persona está siendo atraído a los caminos del Señor. Estos dos fenómenos pasan. Usted está casando al tal con un solo esposo que es Cristo, pero a su vez se va a repetir la tentación del Edén para evitar que esa persona crea y no se salve. Gracias, hermano. Bien, gracias Alex. Oscar, ¿tiene algún comentario? Bien, el comentario que puedo hacer respecto de los primeros 15 versículos del capítulo 11 de Segunda de Corintios, en donde Pablo defiende su autoridad apostólica, según el título que trae el capítulo, por causa de que siempre fue menospreciado como apóstol, por causa de su pasado principalmente, que fue perseguidor de la iglesia. Y en este tramo de los versículos 1 al 15 me llaman la atención 3 puntos que los encuentro importantes, aunque esto tiene una profundidad incalculable de todas maneras, pero así a grosso modo me llama la atención primero que nada en su defensa del Evangelio, que incluso él en el versículo 1 dice, ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, porque se estaba viendo más bien obligado a decir cosas que tal vez él nunca las quisiera decir. Por eso habla de locura, porque él en algunas ocasiones acá tiene que hablar como hombre, por causa de que lo tomaban muy poco en cuenta, lo menospreciaban como apóstol. Por la simpleza del Evangelio,
Y también, como decía primero, por causa de su pasado, no creían mucho en su autoridad apostólica. En el versículo 2 es muy hermoso lo que les dice, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, nada menos que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios Todopoderoso igual al Padre, nuestro Señor Jesucristo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Y eso es real, hermano, porque el hecho de creer al Evangelio, hermano, nos hace nacer de nuevo, nuevas criaturas, ya no engendrados de voluntad de carne y de sangre, porque la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Es necesario nacer otra vez, entonces es una nueva criatura al creer al Evangelio. Para presentaros, dice, como una virgen pura, porque es tal la pureza, hermano, que el Señor te atribuye, por cuanto le fue agradable el sacrificio que fue ofrecido por nosotros, su santo Hijo inocente. Nos atribuye a nosotros una pureza, una limpieza absoluta, apta para entrar en el reino de los cielos, en la gloria de Dios. No es menor. El que haya ido Pablo a predicarle el Evangelio a ellos son muy afortunados, muy bienaventurados. Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de los bienes. El que crea esa predicación es presentado como una virgen santa a un marido, que es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Hay una comparación que quiero hacer acá, que el mismo apóstol Pablo la comenta acá en la carta del mismo apóstol a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice el verso 26, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, por la predicación. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, que los ha desposado a un marido para presentárselos como a una virgen santa. El verso 26 dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la importancia que le daba Pablo a la predicación del Evangelio, que la persona que cree en el Evangelio tiene vida eterna, por cuanto es limpio de toda su culpa, de todos sus pecados, porque el pago ya fue efectuado y la salvación fue totalmente acabada. El otro punto importante que me llama la atención, como lo menospreciaban a él, por la simpleza del Evangelio. Pablo aquí los amonesta, verso 3 dice, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque el Evangelio es una obra pasada, ya cerca de 2000 años que fue ejecutada y explicarla brevemente es muy fácil, como lo dice en el capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo. Por tanto, declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como estaba escrito, ¿no es cierto?, conforme a las Escrituras, y fue predicado el Evangelio. Eso es, en breves palabras, el Evangelio, y si usted cree en eso es salvo, tiene vida eterna y pasa de muerte a vida. Ya deja de estar muerto en delitos y pecados si ha creído. Y en cambio, si lo rechaza, si no lo cree, ¿no es cierto?, ya es condenado también. Así que es de vital importancia el hecho de creer a este Evangelio, por simple que sea. Dice, porque el que viene, predicaré otro Jesús que el que hemos predicado, o recibierais otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien. Es lo mismo que le pasó a los Gálatas. Cierto pienso, dice él, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque soy vasto en la palabra, empero no en la ciencia. Mas en todo somos ya del todo manifiestos a vosotros. De hecho, lo conocían ya bastante bien a Pablo. Entonces, lo menospreciaban porque anunciaba el Evangelio de balde. Dice, verso 7, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados, porque os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Eso tal vez a ellos les causaba ruido, que no podían acusarlo, porque a pesar de no creerle, Pablo, de no considerarlo como uno de los más importantes apóstoles del Señor, le hacía ruido que no lucrara con esto, porque era común buscar algún provecho por causa de predicar el Evangelio.
¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados porque os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Es pecado. La Escritura dice que contra tales cosas no hay ley, contra los frutos del Espíritu, porque ese es el fruto del Espíritu, la predicación del Evangelio, sobre todo si se hace desinteresadamente, como lo hizo Pablo, que fue una de las glorias más grandes que tuvo él, según sus propias palabras. Dice, he despojado las otras iglesias recibiendo salario para ministraros a vosotros, no para provecho de sí mismo. Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravoso, y me guardaré. Nunca cedería Pablo ante su principio, una de sus principales glorias, que él defendió siempre, no ser carga de nadie para no fuera vituperado el Evangelio. Es la verdad de Cristo en mí, dice el verso 10, que esta gloria no me será cerrada en las puertas de Acaya, porque no os amo, Dios lo sabe. Por amor, Pablo hizo toda su carrera cristiana por amor a Dios y al prójimo. Es evidente en todo su relato. Más dice, lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, ¿no es cierto? Porque no tenían ninguna forma de acusarlo de algo, no tenían cómo acusarlo de algo para desecharlo como apóstol. Eso es lo que a ellos les molestaba, les hacía mucho ruido, porque no tenían de dónde agarrarse para desecharlo como apóstol. Dice, más lo que hago, lo haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Mira, en la primera carta de los Corintios, el capítulo 9, versos 11 y 12, dice, si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal? Es decir, un sustento. Si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado de esta potestad. Antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Esa era la mayor preocupación de Pablo, que el Evangelio no fuera vituperado por causa de su conducta. Así que nunca usó él de esta potestad. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir. Fíjate, hermano, tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Entonces, con respecto a eso, Pablo siempre puso mucho cuidado para que no hubiese ningún tropiezo, ningún escándalo, nada que empañara su carrera apostólica. Eso sería mi comentario acerca de los versículos del 1 al 15. Bien, gracias, Oscar. Entonces vamos a la segunda parte, verso 16. Otra vez digo, que nadie me estime ser loco. De otra manera, recibidme como a loco, para que aún me gloríe yo un poquito. En el capítulo 12, en el verso 6, dice, por lo cual, si quisiera gloriarme no seré insensato, porque diré verdad, empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Lo que ve en mí, eso piense. Lo demás no tiene sentido. Verso 17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloria. Bueno, aquí todo lo que está hablando, que sea en locura, como dice Pablo, esto es inspirado al Espíritu de Dios, pero está hablando para llegar al corazón de estos hombres y estremecerlos en cuanto al fundamento en el cual ellos creen estar firmes, es una tierra movediza. Pero no se dan cuenta, Satanás engaña de tal forma que las personas no se dan cuenta. Por eso que, como decía el hermano José, el que creamos nosotros, hermano, es un milagro. Porque naturalmente somos máquinas de pecado, por decirlo así. Que no vemos más allá de lo que nos permite nuestro sentido. Y es un sentido que está corrompido. Por eso que es un milagro realmente que creamos. Que cuando alguien nos habló y pudiésemos ver esta maravilla del Evangelio, eso fue un milagro. Pablo se preocupa por eso. Porque vio cómo esta gente recibió correctamente esta palabra y a poco andar se corrompe. Y vuelve Pablo a dar el fundamento. Pues que muchos se glorían según la carne. Pero Pablo no se gloriaba según la carne, porque ya lo dijo, el que se gloríe en el Señor. Dios es el que pesa los corazones. Y también yo me gloriaré.
Entonces ahora bien, ustedes están presentando sus currículos, su hoja de vida. También yo lo haré entonces. Dice, porque de buena gana toleráis los necios siendo vosotros sabios. Eso es lo que a Pablo le provocaba este quiebre. Pues a usted le fue presentado al Cristo crucificado, la sabiduría de Dios en este Evangelio. ¿Cómo ustedes, conociendo la simplicidad del Evangelio, ponen oído a estos que ya os dije, ¿cierto?, que son falsos apóstoles? Se transfiguran como apóstoles, se simulan ser apóstoles o falsos ministros, siendo vosotros sabios. Pablo aquí cuando le está hablando, no está hablando con necios, no está hablando con gente ignorante. Ellos ya conocen esta verdad, se les fue revelada, pero lo que Pablo lamenta en su corazón es que a pesar de que él hizo todo este trabajo, movido por el Espíritu de Dios, para presentar este Cristo y presentar esta iglesia como una virgen pura y santa en matrimonio, ¿cómo se ensucia en doctrinas que no corresponden? Siguiendo a estos farsantes que muestran todo su historial, eso es lo que a Pablo también le preocupa. Toleran los necios y ustedes son sabios. Verso 20. Porque toleráis si alguno os pone en servidumbre. Lo toleran y no lo cuestionan. Si alguno os devora, también no dicen nada. Si alguno se ensalza, si alguno os diere en la cara, y ustedes son sabios, ustedes tienen este conocimiento, ¿cómo no se dan cuenta que no corresponde al sentir de Cristo? Que no corresponde a lo que Dios nos demanda en cuanto a la santidad. Sed santo porque yo soy santo. Y sin embargo, llega otro, les pone carga, como lo hacían los fariseos, ¿cierto? Que cargaban de leyes a los hombres, ¿cierto? Pero ellos ni siquiera con un dedo la llevaban, pero sin embargo cargaban a todos los otros y lo toleraban. ¿Por qué? Porque los que tenían que enseñar no estaban enseñando conforme a la verdad del Evangelio, estaban disfrazando un Evangelio. Verso 21, dígolo cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido flacos. Nos tenían por débiles, no, eran firmes en cuanto a la verdad. Empero, dice, en lo que otro tuviere osadía, hablo con locura, con respecto a esta osadía de mostrar su currículum y sus cosas, cierre paréntesis, también yo tengo osadía. Por eso que decía anteriormente, pónganlo en balanza, juzguen a estos y a mí, y a mis colaboradores. ¿Estamos en el mismo camino? ¿Estamos hablando de las mismas cosas? Pregunta Pablo, ¿son hebreos estos que están acá? Yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Hasta aquí hay alguna diferencia? ¿Son ministros de Cristo? Y aquí hay un paréntesis. Como poco sabio hablo, cierre paréntesis, porque ya había dicho que no eran ministros de Cristo. Pues es que como poco sabio hablo. Y Pablo dice, yo más. Y aquí, hermano, todo lo que sufrió Pablo por causa de presentar este evangelio en los lugares que él anduvo, lo va a poner ahora acá. Comparen, les dice a la iglesia. En trabajo más abundante. O sea, ya no eran tan trabajadores los otros. En azotes, sin medida. ¿Estos fueron azotados por causa de Cristo? Yo sin medida. En cárceles, más. ¿Fue alguno de estos encarcelado por causa de la predicación del evangelio? En muertes, muchas veces. ¿Tuvieron ellos al borde de la muerte por causa de la predicación del evangelio? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. ¿Se recuerdan cuando estuvo con el carcelero? Él había sido azotado. Y sin embargo, le predicó el evangelio al carcelero. Y mientras le predicaba el evangelio, él empieza a curar. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces. Peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en la mar. Peligros entre falsos hermanos. Imagínense. Todo lo que Pablo sufrió por causa de la predicación del evangelio. Y él decía que estaba dispuesto a esto incluso hasta la muerte, y que fue lo que ocurrió después al final de su carrera. Pablo no era de cartón, como estos otros. Y Pablo dice que le imitemos a él, como él imitó a Cristo, porque todo esto que padeció es lo que Cristo también padeció. Y si Cristo hubiese vivido más años, habría padecido todas estas cosas. Y Pablo en su cuerpo recibió también el trajín de lo que era el trabajo
de predicar el Evangelio de Cristo. Cristo tuvo 3 años y sufrió la muerte y muerte de cruz. Pablo estuvo más años predicando y recibió todo esto que están denunciando. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es mi flaqueza. En todo este trabajo, su fortaleza fue Cristo Jesús. Y en todos estos momentos de debilidad, de sufrimiento que él pasó, se fortaleció. Porque el consuelo era que Dios da vida. En él está la vida. Por lo tanto, lo que aquí me pase no se compara con la gloria venidera. Todas estas cosas que Pablo está colocando ahora aquí a la vista de todos, es para que vean, para que ellos entiendan. El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Estos que se dicen apóstoles, ¿podrán decir lo mismo? Pongan en balanza. Satanás así engañó a Eva, diciéndole cosas maravillosas, que la carne codicia, pero que a la larga es muerte. Porque Satanás no quería que ella tuviese sabiduría para vivir, sino que para que sea condenada y muriera. Y acá lo mismo, que esta verdad del Evangelio la corrompe con otro Evangelio, y no es que haya otro, sino que el que está lo corrompe y puede caer en el anatema. Nosotros no pasamos nada en relación a lo que Pablo sufrió por causa del Evangelio, y sufrió hasta la muerte, y la tomó como honor, morir por Cristo, como lo hizo Esteban, como lo hicieron los profetas y los apóstoles. Pero Pablo dice que ¿en qué se va a gloriar? En su flaqueza. Y pone a Dios por testigo, que no miente en todo lo que ha dicho. Y agrega algo más. 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un cerón por una ventana y escapé de sus manos. Qué importante es tener claridad con respecto a lo que es el Evangelio que presentó Pablo, porque este mismo Evangelio que dice ella, esta simplicidad en Cristo, es lo que lo fortaleció en toda esta militancia y en todo esto que padeció. Ese es el consuelo que nos queda a todos. Él es la vida. Y lo que aquí nos pase no se compara con esta gloria venidera. Bien, con esto dejo mi comentario y nuevamente dejo a mi hermano Alex con el segundo comentario de la segunda parte. Hermano Alex. Gracias, hermano Pedro. En general, de los versículos 17 al 27, tenemos que Pablo se explaya, ya dijimos, a regañadientes, mostrando sus trabajos en Cristo para beneficio de la iglesia. Y agrega varias cosas más, hermanos, versículos 28 al 33, que esta preocupación que está mostrando por la iglesia de Corinto no es algo raro en él. Al contrario, esta misma preocupación la tiene igual por todas y cada una de las iglesias que ha plantado, hermanos, imagínense. Por cada hermano se preocupa en particular, conoce sus enfermedades, sus tentaciones, ora por ellos. Esta es una carga que él lleva, porque ama mucho a sus hijos en la fe. Y entonces, al decir esto, queda la pregunta abierta. ¿Hacen esto mismo los que se llaman apóstoles, que ustedes alaban tanto? ¿Se preocupan de esa manera por cada uno de ustedes? Difícil, ¿verdad? Y Pablo lo hace pensar para que valoren lo que Dios les ha dado, en especial a él, que lo ha constituido como apóstol de los gentiles para ellos. Ahora, una cosa que aprendimos cuando en su momento revisamos la historia del becerro de oro de los tiempos de Moisés, ¿se acuerda usted? Cuando el pueblo cayó y junto con él también Aarón participó de este pecado. Éxodo 32, el relato del becerro de oro. ¿Por qué lo nombro? Porque claramente el Señor se había dado cuenta que todo su pueblo, incluso sus sacerdotes, habían sido infieles y anhelaba que alguien, por lo menos Moisés quizás, pudiese defender su causa, pudiese ser al menos el único que se alarmara de esto que está pasando. Y saben, lo animó a defender su causa. ¿Y cómo lo hace? Diciéndole cosas que aparentemente contradecían su voluntad ya manifiesta. Le dice, por ejemplo, déjame destruir este pueblo,
y déjame hacerte a ti el padre de una gran generación. Hermanos, esto es tremendo, porque esto es una tremenda contradicción. Si lo miramos humanamente, Dios estaba sondeando a Moisés, quería remecerlo para que defendiera su causa, para tener por lo menos a uno de entre su pueblo que hubiera entendido de qué se trataba todo esto. Incluso Dios se rebaja a ser mal interpretado. Muchos leen estas afirmaciones que él está haciendo como que Dios es un Dios caprichoso, un Dios muy humano, por contradecir a sí mismo. Pero hermanos, mediante estas palabras, el Señor provocó a Moisés, lo provocó a celo. Es decir, nuestro Dios actuó como un loco, entre comillas, para provocarlo a celo. Ese es el celo de Dios, el cual menciona el apóstol Pablo. Miren, y Moisés, frente a estas afirmaciones contradictorias, entre comillas, tiene que darse el trabajo de defender a Dios, porque, entre comillas, parece que Dios se había olvidado de todas estas cosas. Y sabemos que no es así. Y mira las cosas que despierta en el espíritu de Moisés. Le dice, no lo hagas. ¿Qué va a decir el mundo? ¿Sacaste a un pueblo para destruirlo? ¿Qué clase de Dios eres? Y otra cosa, acuérdate de Abraham, de lo que le prometiste. No es a mí a quien tienes que hacer el padre de una gran nación. Si esto ya se lo prometiste a Abraham. Sé fiel a tus promesas, por favor. Y la Biblia dice que finalmente Moisés logra, comillas, hacer que Dios se arrepienta. Esto mirado de una manera carnal, por supuesto que confunde, llama a mala interpretación, pero nuestro Dios estaba hablando como ser humano, estaba hablando con esa locura de la cual habla Pablo, con ese celo de Dios, para provocar precisamente este ánimo de defender la verdad del Señor, y lo logra con Moisés, y Dios se arrepiente de hacer las cosas que había prometido, prodiga su misericordia más bien. Así que hermano, esto lo cuento porque lo mismo hace aquí Pablo por sus hijos en la fe, los cela con celo de Dios. Y para terminar, Pablo se encomienda al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo ante Él que no está mintiendo. Esto es solemne, hermanos. No se trata de una jactancia vana, porque esas cosas son ciertas. Él las había hecho y se preocupa mucho de darle gloria a Dios. Y luego este capítulo termina contando un hecho en que fue puesto en peligro de muerte por causa del Evangelio. Y yo me preguntaba por qué este hecho lo relata al final, cuando la lista de trabajos por el Señor le había dado a mediados del capítulo. Pero esto lo deja para el final. Es como que se hubiera acordado de algo que pudiera hacerle sentido a estos hermanos de Corinto. Precisamente el caso en que fue descolgado por una pared, huyendo, y lo mencionó porque esto había seguramente sido muy notorio a las iglesias, y esto podría quizás refrescar la memoria y llamarlos a considerar que realmente el apóstol Pablo estaba diciendo la verdad, porque este hecho fue notorio. Miren, una conclusión, yo quisiera dejar con ustedes y conmigo también, es una petición al fondo a Dios, pedirle que nos dé esa misma visión que Pablo tuvo cuando predicó el Evangelio, darnos cuenta de que estamos desposando a una persona con Cristo. Por lo tanto, esto es de suma reverencia. Y no solamente eso, no tenemos que dejarla allí, tenemos que celarla con celo de Dios, cuidando al hijo espiritual de las asechanzas del diablo que van a venir, porque esto es una operación maligna que también se lleva a efecto. Le aseguro que si tenemos ese pensamiento, hermanos, va a haber una gran diferencia cuando prediquemos el Evangelio. Pidámosle al Señor eso, para ser siervos cada vez más útiles y aprobados. Gracias, hermano, eso es lo que tenía que comentar. Bien, gracias. Hermano Oscar, ¿un comentario? Bien, ahora voy con la segunda parte de mi comentario, en donde Pablo se ve obligado a relatar un poco su carrera cristiana, todos los trabajos, los sacrificios, las aflicciones y castigos, humillaciones, etcétera, persecuciones por causa de la predicación del Evangelio. Se ve obligado él a enrostrarles a ellos lo que él había hecho como apóstol. Dice el verso 20, porque toleráis si algunos ponen servidumbre, si algunos devoran, si algunos se ensalzan, si algunos hieren la cara. Dígolo cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido flacos. Empero en lo que otro tuviere osadía, en paréntesis, nuevamente dice él, hablo con locura, porque Pablo no era osado de sí mismo, Pablo fue movido, siempre lo dijo, él lo reconoció, movido por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Dice él, si alguno tiene osadía, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos?
Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo. Nuevamente, en paréntesis ahí, hace un comentario. Yo más, dice, pues nunca quiso él enrostrar esto, publicar lo que él hacía, pero como lo dice él mismo, más tarde se vio obligado. Vosotros me constreñisteis, dice. En trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, la misma cantidad que recibió nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, antes de ser colgado en la cruz. 39 azotes, 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces. Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Recuerden que Pablo decía, a todos soy deudor, a judíos y a gentiles soy deudor, porque él siempre estuvo comprometido con el Señor de predicar y anunciar el Evangelio, como le mandó a toda criatura. Entonces, esa era una de las preocupaciones que también en algún minuto lo tuvo en estrecho, ya no sabía qué era mejor, si descender, ¿no es cierto?, al descanso y estar presente al Señor, dice, o quedar vivo por causa de las iglesias. No sabía realmente ya qué era mejor. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Él prefirió lo segundo, quedar para el cuidado de las iglesias y el cuidado del Evangelio. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. Siempre Pablo prefirió la humildad, la flaqueza. Si vamos a 1 Corintios 15, también ahí Pablo relata esto, pero nunca, gracias a Dios, él se jactó de esto. Dice, y al postrero de todos como a un abortivo me apareció a mí. Y él reconocía esto, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios por ignorancia. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí lo dice, como en muchas de sus cartas, porque decía también que ni el que riega ni el que planta son algo, sino Dios que da el crecimiento. Si su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y es decir, por la gracia de Dios es todo esto. Esa fue la defensa de Pablo que tuvo que hacer y se vio en la obligación de decir brevemente una reseña de todo el sacrificio y esfuerzo que tuvo que hacer él como apóstol, a ver si ellos de alguna forma podían tomar en cuenta su autoridad apostólica. Dice, el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por siglos de siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un serón por una ventana y escapé de sus manos. Entonces, hermanos, ciertamente aquí estamos ante uno de los más grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue instruido directamente por nuestro Señor Jesucristo una vez que ya estaba resucitado el Señor. Eso, mis hermanos, es mi comentario. Muchas gracias. Ok, muy bien, hermano. Bueno, y con esto damos por terminado esta revisión